¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la apresurada reapertura de la economía está provocando un rebrote del coronavirus en los Estados Unidos. Se lo preguntamos a nuestro invitado, el doctor Olvín Carrasquillo, director de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Doctor Carrasquillo, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes y saludos a todos los oyentes. Doctor, ¿cómo califica usted el manejo de la pandemia por parte del presidente Trump? Bueno, sabemos aquí que las cifras por lo menos se han estabilizado un poco, se no han seguido subiendo, eso es buenas noticias, pero todavía las cifras están muy altas, todavía tenemos que tener mucha precaución, estar muy latente, porque todavía siguen altas, estamos esperando que empiecen a bajar. Bueno, ¿usted piensa que la respuesta estuvo a tiempo o fue una respuesta que empezó tardíamente? Bueno, yo digo que claro, es muy fácil pensar lo que debiéramos hacer hace 3 o 4 meses cuando primero aprendimos que este virus venía. Es muy difícil ir ahora atrás, pero tenemos que pensar en el futuro y sí, claro, hubieron cosas que no se hicieron bien, pero ahora tenemos que enfocarnos en el futuro y cómo prevenir de que siga, que podamos controlar esta epidemia. Doctor, usted me decía, ahora hay que pensar en el futuro. Mire lo que quiere decir el futuro en materia de cifras concretas, datos duros. La Universidad de Washington, tiene el modelo por el cual se rige la Casa Blanca, ha elevado la cifra de muertos que inicialmente tenía. Estamos hablando que ya habla de 100.000 muertos. A hoy estamos hablando de 81.000. 100.000 muertos dentro de 10 días. La cifra es mucho más elevada de lo que inicialmente se pensaba. Estamos hablando de por lo menos 160.000 muertos para agosto. Estamos hablando desde que se reabrió la economía. Hay 19 estados en donde otra vez aumentaron los casos. Entonces usted me habla de que hay que pensar en el futuro, pero el futuro, los datos explican que está condenado a ser negro porque está siendo prematura esa reapertura y lo que nos espera es peor el remedio que la enfermedad, doctor. ¿De qué me dice que hablemos del futuro? De acuerdo, yo creo que hay que tener mucha precaución. Es un balance entre la economía, pero lo más importante es la vida de la gente. Aquí nosotros le estamos todavía diciendo a los pacientes que lo más que se puedan se queden en la casa, hacer lo más que podemos las consultas por el internet. Y ciertamente a mis pacientes, especialmente los mayores, las enfermedades crónicas, les estoy dejando, no deben de salir todavía, quédense por lo menos 2 o 3, a lo mejor una semana más, a ver qué pasa en esta próxima semana. Pero de mi punto de vista, lo que está pasando localmente aquí, creo que es un poco prematuro para dejar que todo el mundo salga. Algún punto hay que abrir la economía, pero claro, hay que hacerlo de una manera que no ponga a riesgo el público tampoco. Y tal es así, doctor, de que el hombre que tiene más credibilidad en este país respecto a esta pandemia, que es el doctor Anthony Fauci, que es el máximo experto en la epidemia, incluso dentro del equipo de trabajo de la Casa Blanca, está diciendo absolutamente lo contrario que el presidente. En el día de ayer salió a testificar desde su casa, porque está haciendo una cuarentena voluntaria, desde su casa testificando ante el Senado que hay que quedarse en su casa y que primero hay que solucionar que se baje la cantidad de contagios antes de salir a trabajar. Es decir, acá hay una contradicción abierta del hombre que tiene más credibilidad en todo el país, porque las encuestas le dan que Fauci tiene alrededor del 70% de credibilidad y el presidente 35%, y sin embargo el presidente repite una letanía que es: hay que reabrir la economía, hay que reabrir la economía, y ya la lectura, doctor, es que es abrir la economía a expensas de que muera gente de los Estados Unidos. Doctor, usted como médico debería estar muy preocupado por escuchar un mensaje que está mandando al matadero a gente de su propio pueblo. Primero que nada, el doctor Fauci es un médico con mucha credibilidad, él es un héroe de la medicina aquí y todo el mundo le tiene a él mucho respeto y
voy a decir, estoy de acuerdo con el doctor Fauci, que todavía es un poco prematuro y creo, como he dicho, que es mejor que las personas que no tienen que salir, que se queden en la casa. No creo que es tiempo para que todo el mundo salga como quieren salir. Vamos a ir a la playa, vamos a llenar los restaurantes, vamos a tener fiestas afuera. Creo que todavía esto no es una buena recomendación y como médicos preferíamos que la gente se quede todavía lo más que puedan en sus casas sin salir afuera. En el caso del equipo de trabajo de la Casa Blanca, en el cual lidera el doctor Fauci y la doctora Birx, en un momento el presidente Trump habló de que quería desmantelar ese equipo. En menos de 24 horas puso marcha atrás y dijo, no, descubrí que está la popularidad que tienen, que lo vamos a mantener. Ese equipo, en su opinión, tiene que seguir trabajando y públicamente dar sus recomendaciones y opiniones, ¿o sería una buena idea desmantelarlo? No, a mí me hace triste. Depende de quiénes en este equipo. Parece que ahora expertos que vamos a ver, están dando buenas recomendaciones y buen aviso. Debidamente necesitamos liderazgo federal con expertos que saben la situación y lo que están haciendo. No creo que debemos desmantelar el liderazgo federal que tenemos en esta crisis, que todavía que todavía existe. ¿Qué piensa usted, doctor, respecto al tema clave de todo esto, que es justamente hacer las pruebas? Acá tenemos 330 millones de estadounidenses y ni siquiera se ha llegado a hacerle pruebas al 2%. Solamente se le hace pruebas a la gente cuando ya tiene los síntomas, pero usted mejor que nadie sabe que con este tema del coronavirus se puede estar infectado y todavía no mostrar síntomas y entonces seguir contagiando a más gente. ¿Cuánto le preocupa a usted que en los Estados Unidos no se están realizando la suficiente cantidad de pruebas como se debe hacer para tratar entonces sí de frenar la pandemia? Bueno, obviamente para abrir la economía, para abrir los pueblos, los estados, tenemos que tener mucha más capacidad para hacer pruebas y para seguir cómo va la epidemia. Esa es la única vez que la única forma de que podemos hacer decisiones muy informadas. Pero tenemos que subir la capacidad para hacer estas pruebas a la gente y cada estado tiene que dedicar una forma de salud pública de seguir cómo pueden ser las cifras. Y sí, necesitamos más capacidad antes de que podamos, para las pruebas, antes de que podamos abrir la economía. Doctor Carrasquillo, le invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el doctor Olvin Carrasquillo. Él es el director de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con el doctor Olvin Carrasquillo. Le estamos consultando si la apresurada reapertura de la economía no está provocando un rebrote de la epidemia del coronavirus en los Estados Unidos. Doctor, usted definitivamente ha podido detectar y denunciar que esta pandemia está dejando al desnudo la disparidad en el acceso al cuidado de salud, sobre todo de las clases más vulnerables, y estamos hablando de hispanos y afroamericanos. Sí, hemos visto como todas las enfermedades, aquí las minorías, los africanoamericanos, los hispanos, sufrimos más enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, y sabemos cuando vienen epidemias así, los grupos que están en más riesgo son los más que afectan, y en efectivo eso es lo que estamos viendo, cifras más altas en los africanoamericanos. He visto reportes ahora que los latinos en muchas ciudades está subiendo también. Es muy complicado. Los latinos casi siempre vivimos en familias más grandes, tenemos menos cubierta médica. También en las donde vivimos, nuestros ambientes muchas veces no son tan buenos como otros. Hay muchas razones por qué las cifras son más altas en la población a minorías en este país. Bueno, precisamente dentro de las razones está, digamos, los cimientos, lo que está de fondo. Y lo que está de fondo acá es la pobreza, que tiene que ver con la desigualdad social. Es decir, acá, como usted dice, estamos hablando de personas que eventualmente, por no haber tenido el mismo acceso al cuidado de salud, ya arrastran, por ejemplo, enfermedades crónicas. Pero
hay un tema que es también fundamental, que tiene, como le digo, todo que ver con la pobreza, y es gente que está en la primera fila, que hoy por hoy inventaron la palabra de trabajadores Correcto. esenciales, es decir, que no se pueden permitir el lujo de trabajar, mejor dicho, de quedarse en su casa y hacer teletrabajo, sino que tienen que ir a poner el cuerpo en la primera línea y estar en contacto mucho más cercano con otras poblaciones cuando toman el transporte Perfecto. público, cuando están Perfecto. directamente tratando con el público. Es decir, acá lo que vemos que esta pandemia está dejando claro las grandes diferencias en cuanto a las expectativas de vida de los diferentes grupos sociales. Absolutamente, yo creo que te lo ha dicho perfectamente. Vemos quiénes son los que tenemos que trabajar en esto, quiénes es lo que hay que venir a todos los días, quiénes son los trabajadores más esenciales. Estamos viendo la importancia de la población minoría en este país, que realmente mira a ver quiénes son los más esenciales. Y esto, claro, nos pone mucho más a riesgo. So, tiene toda la razón. Estas disparidades socioeconómicas que existen en nuestro país nos están afectando mucho más por las razones que han dicho. Somos los más que no podemos quedar en la casa, somos esenciales, tenemos que ir al trabajo, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos para que todo el país siga lo más que pueda combatiendo esta epidemia. So, de la pobreza y todas las inequidades socioeconómicas que existen se ponen peor durante estas epidemias. E incluso está aquella ironía, doctor, de que el presidente Trump que quiere deportar a diestra y siniestra a cuanto inmigrante que viene del sur de nuestra América Latina y que dice que son violadores, que son delincuentes y que son deportables. Esos deportables, el mismo presidente ahora dice que son trabajadores esenciales, o sea, hasta eso, desde el punto de vista de la organización social, pasaron de ser deportables a ser esenciales. Casi una ironía, doctor. Eso es un cuento viejo, eso no es nada nuevo. Las opiniones sobre los inmigrantes vienen en muchas décadas y siempre que tratan de cerrar la frontera, enseguida ven que la economía baja, no hay nadie que pueda hacer los trabajos agriculturales, nadie puede hacer los cosechos de los vegetales. Siempre que tratan de dejar la minoría fuera, siempre vemos qué pasa con la economía que sufre mucho. So, no es nada nuevo que no he visto que ha pasado muchas veces antes. Tratamos de quitar los inmigrantes del país y la economía baja. Esto siempre ha sido así. Y en materia de cifras, tanto como usted dice, en el caso de los inmigrantes, en el caso de los afroamericanos, estamos hablando que, para hablar en grandes cifras, en estas grandes ciudades representan aproximadamente, en el caso de los afroamericanos sobre todo, el 30% de la población, pero son entre el 60 y el 70% de las muertes del coronavirus. En el caso de los hispanos también casi el 50% más, o sea que se puede cuantificar que en realidad sí, son las minorías las más golpeadas. ¿No? Y es muy importante monitorear esas cifras porque enseñan los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Y una vez más, la razón por qué tenemos que tener un sistema que cubra a todo el mundo y que también que sea, que trate a todo el mundo igual. Esto de que los que tienen más recursos lo tratan mejor que a los otros. Un sistema de tantas cosas que obviamente no hacen sentido, especialmente una epidemia. Eso es lo que médicos como nosotros tratamos de cambiar. Cuando usted, doctor, cuando dice médicos como nosotros, está en contacto justamente con gente que no necesariamente está en una posición cómoda y que tiene el seguro médico y que se queda en su casa y que puede llegar a permitirse, digamos, entre comillas, el lujo de a cuidar su salud como se debe. ¿Qué sentimiento escucha usted entre aquellos latinos, entre aquellos afroamericanos que se ven amenazados prácticamente con su vida en juego y que ven casos de coronavirus alrededor? ¿Qué ha podido palpar usted? ¿Cómo está viviendo estas minorías esta pandemia? Nosotros trabajamos en el hospital público y vemos muchas personas que no tienen seguro médico y es miedo y susto.
A personas que dicen, mira, estoy un poco enfermo, pero no quiero ir al hospital porque no voy a poder cubrir los costos de si me tienen que internar y se quedan en la casa y se ponen más enfermos y cuando vienen ya viene una condición muy avanzada. Es muy triste cuando uno ve eso. Los inmigrantes a veces tienen miedo, no quiero salir porque tengo miedo de que si me cogen, si me deportan para atrás. Eso, hay mucho miedo. No hay duda de que hay miedo a ciertas personas porque no tienen cubierto médico, porque su estado de inmigración, no es justo, no creo que es justo y todos tenemos como una sociedad enfrentar estos problemas que tenemos y como una comunidad juntos trabajar para mejorar estas cosas que pasan en nuestro país. Doctor, le invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con el doctor Olvin Carrasquillo. Estamos hablando de si esta reapertura temprana de la economía no está causando un posible rebrote del coronavirus y también vamos a hablar con el doctor sobre esa necesidad de que el pueblo estadounidense tenga acceso todos al cuidado de salud. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con el doctor Olvin Carrasquillo sobre si realmente la reapertura temprana de la economía no está provocando un rebrote del coronavirus en los Estados Unidos. Doctor, usted impulsa y toda la vida ha estado a favor de que el cuidado médico en los Estados Unidos debe ser un derecho, no un privilegio. Y decía la doctora Wool Handler, que tuvimos oportunidad de entrevistar en este mismo programa, de que esta epidemia del coronavirus es el mejor ejemplo por el cual Estados Unidos debe tener un cuidado médico para todos. ¿Usted está de acuerdo? Siempre nosotros hemos dicho que necesitamos un sistema que cubra a todo el mundo, que no deje a nadie afuera, y hemos visto los efectos problemáticos de no cubrir a toda la población con un sistema así. Esta epidemia de COVID lo ha hecho mucho, mucho más claro. La razón por qué tenemos que tener un sistema de salud universal que cubra a todo el mundo. Es un disgusto que el país más avanzado, más rico del mundo, no ha podido conseguir la razón de cubrir a todo el mundo cuando tenemos los fondos existen. Y también viene la pregunta, doctor, porque el pueblo de los Estados Unidos, cuando se le hacen encuestas, la mayoría está a favor de que haya un seguro de salud universal, es decir, que todo el mundo tenga acceso al cuidado de salud. Y sin embargo, definitivamente, a través de los medios y a través de las influencias de los lobistas y de las grandes corporaciones y de los productores farmacéuticos, se logra frenar ese interés del pueblo y se logra sepultarlo y seguir en este tema que en definitiva tiene todo que ver con lo que hablábamos anteriormente, que es la creación de la disparidad. ¿Cómo entonces, si la mayoría quiere un cuidado médico universal, usted entiende que no se logra que se implemente, doctor? Sí, desgraciadamente, y es como muchas otras cosas en nuestra sociedad, pero en muchos otros países. El poder aquí de las corporaciones, las que proveen seguros médicos, absolutamente no quieren esto porque entonces pierden sus lucros. Las compañías farmacéuticas creen que no vamos a pagar tanto como hacemos ahora por sus productos. Y hay muchos grupos que tienen mucha influencia política, así es en muchos países. Desgraciadamente, cuando viene a la salud de la gente, es muy triste. Sabemos que hay muchas muertes en este país porque personas no tienen seguro médico. Y es muy triste ver la influencia que tienen las corporaciones y una minoría de la población en causar estos problemas que tenemos el día de hoy. ¿Usted piensa que justamente cuando vamos a llegar a la elección en noviembre, es decir, estamos apenas a 6 meses y a esa altura seguramente va a haber muy posiblemente más de 100.000 muertos si seguimos a este ritmo por la pandemia? Este tema del cuidado médico universal, este tema del cuidado de salud con acceso para todos como un derecho, podría estar alto en la conversación, en la lista de prioridades de lo que vamos a escuchar de los candidatos a la hora de propuestas de por quién votar? Desgraciadamente no lo veo así. Es muy triste, pero no lo veo así. El candidato demócrata
Joe Biden ha dicho que también él pone un sistema universal de salud. Él quería hacer las expansiones limitadas que empezó el presidente Obama, que sabemos que no es una solución. Necesitamos un plan comprensivo para cubrir a todo el mundo, y Joe Biden ya ha dicho que él no está en apoyo de esas soluciones tampoco. Pero tristemente ni los demócratas, que son los que más deben de luchar y pelear con la gente y con la población, ellos mismos ya están bajo las manos de las corporaciones. Es muy triste lo que está pasando en este país, cuando los dos candidatos obviamente no quieren un sistema que cubra a todo el mundo. Hay un famoso intelectual que se llama Noam Chomsky que dice que en Estados Unidos no hay dos partidos políticos, dice que hay un solo partido político que es el Business Party, el partido de las corporaciones, de los negocios. Quiere decir que en definitiva los dos candidatos son el mismo perro con diferente collar, porque la esencia, los fundamentos de lo que está en juego acá, que es la salud del pueblo estadounidense, no lo van a atacar de fondo, sino simplemente va a haber matices de posiblemente, si ganara Biden, un Obamacare 2.0, un Obamacare un poquito más mejorado, pero en definitiva, como usted dice, atacar de fondo, de raíz el problema, tampoco lo van a hacer. Espero que no sea así. Hay muchos médicos, hay muchas personas que estamos luchando para traer un sistema mucho mejor, pero tenemos una montaña enorme al frente de nosotros. No va a ser fácil. Nosotros tratamos de educar al público, tratamos de enseñar lo importante de que es un sistema mucho mejor, pero la oposición es muy poderosa, muy influencial, y siempre que vamos, siempre empiezan a repartir los fondos a los candidatos, y es muy difícil combatir la oposición que existe ahora mismo. Por último, doctor, usted es de origen puertorriqueño, y la situación en la isla, en respecto también, no solamente después del paso de los huracanes y el terremoto, es realmente dramático, y el tema de pandemia del coronavirus también es muy complicado. Cuéntenos en grandes titulares qué es lo que está pasando respecto a la pandemia en Puerto Rico. Sí, lo que entiendo, la epidemia no ha dado tan seria en Puerto Rico como en muchos estados. Ellos cerraron a Puerto Rico muy temprano, y por suerte la epidemia no ha dado allá. El problema con Puerto Rico obviamente es que es una colonia. Los Estados Unidos lo trata como una colonia, no invierte en el salud como invierte en este país, y siempre lo ha tratado. Ahora tenemos una junta muy problemática que hace todas las decisiones económicas para la isla, y es muy problemático. Me da mucha tristeza lo que está pasando en mi país, en mi isla, porque el gobierno de los Estados Unidos es una historia que va más de 100 años de los abusos que los Estados Unidos le ha hecho a la isla, y la situación muy difícil económica que le impuesto a la isla. Esto, de nuevo, todo esto viene antes del COVID. El COVID lo que ha hecho es más enseñar los problemas que existen en ser una colonia de los Estados Unidos. Doctor Olvin Carrasquillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer, y me da mucho orgullo por el buen trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, doctor. Nuevamente muy agradecido. Adiós.